Democracia S. 8,5. Encantado de poder saludarles, señores historiadores. Estamos en vivo y en directo. Saludo a Gonzalo Ortiz y saludo al doctor Enrique Ayala Mora. Muchas gracias por este ensamble con nosotros, muy amables. Estamos nosotros preocupados de una circunstancia. ¿La de Nueva York está lista? Ok. Bueno, pero déjenme anticipar que los dos historiadores en brevísimos instantes inaugurarán una plática con todos ustedes, señoras y señores, respecto a lo que yo he manifestado reiteradamente, y ayer me reconfirmé en mi preocupación, si se podría llamar preocupación, en una realidad que ustedes también deben haber imaginado desde hace algún tiempo. El hecho de que Guayaquil se ha enganchado con el éxito y que ese propósito ha decaído, por ponerlo en esos términos, en la capital de la República. ¿A qué debemos atribuir? Ortiz Crespo ha escrito justamente este día jueves 26 de julio una crónica que alude esta interrogante o alude este comienzo o este despliegue de crisis. La grave crisis de Quito, Gonzalo Ortiz Crespo, página 11, página de opinión del diario El Comercio de esta mañana. Ustedes, mientras tanto, le pueden revisar. Ahora me voy a la metrópoli norteamericana en línea directa a las 8:07 de la mañana. Allí se encuentra el ministro Campana y su compañero de viaje, el señor Patricio Alarcón, ingeniero economista, doctor Patricio Alarcón. Usted es todo este momento en Nueva York. ¿Qué han hecho esta víspera y en las últimas horas en compañía de su anfitrión o quien le invitó a esta peregrinación a nombre de todos los emprendedores y empresarios ecuatorianos? Usted es el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, don Patricio Alarcón. Tenga la bondad desde Nueva York de informarnos en qué ha logrado acompañar al señor ministro Campana y qué han logrado establecer en conexiones de emprendimiento y de inversiones fundamentalmente. Patricio, buenos días. Buenos días, Gonzalo. Un saludo a la audiencia de Radio Democracia. Nosotros arrancamos el viaje visitando Puerto Vallarta, fuimos al encuentro de la Alianza del Pacífico, nos reunimos con nuestra contraparte empresarial, con el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico. Ahí el ministro tuvo una reunión con su contraparte, los ministros de Chile, del Perú, de México y de Colombia, donde estableció su interés formal para que el Ecuador pueda entrar como un miembro asociado a la Alianza del Pacífico. Nosotros paralelamente hablamos con los consejos empresariales para ver cómo se conforman, cuáles son sus atribuciones dentro de la Alianza del Pacífico, y la reunión concluyó en una declaración de los mandatarios de los respectivos miembros permanentes de la Alianza del Pacífico, que son Chile, Perú, Colombia y México. Ellos formalmente en la declaración de Puerto Vallarta mostraron y declararon que tienen un interés que el Ecuador se sume como miembro asociado. Esa es una muy buena noticia, ya que durante esto va a demorar, esto tomará un tiempo, y el Ecuador se puede abrir a una población de 225 millones de habitantes. Además de eso, el 45% de la inversión extranjera de Latinoamérica se hace en la Alianza del Pacífico, y es un inicio, además, para que el Ecuador pueda entablar una negociación para un posible acuerdo comercial
con los Estados Unidos. Esto tomará un tiempo, obviamente, y tendremos que ir trabajando para que las cosas se den. ¿Qué méritos tenemos que cumplir? Perdone, Patricio, ¿qué méritos debemos hacer? Bueno, esto es un proceso, ¿no? Claro. Y debemos, como miembro asociado, nosotros ya tenemos un acuerdo con Colombia, ya tenemos un acuerdo con Perú, ya tenemos un acuerdo con Chile. Tendríamos que finalmente tener estos beneficios también con el país mexicano en cuanto al movimiento de capitales y en cuanto al comercio. Entonces eso lo debemos ir evaluando. Asumo que equipos técnicos por el lado del ministerio empezarán a trabajar. Por nuestro lado, nosotros debemos también formar un consejo empresarial. Sin embargo, esto va a ser un proceso. Ya, la Alianza del Pacífico, ¿qué demanda de parte de, por ejemplo, los gobiernos de Colombia? ¿Qué requisitos cumplieron el Perú, Chile, México? Todas las naciones que tienen el frente hacia el occidente del planeta. El Pacífico. Bueno, ellos son miembros permanentes. Ya. Ellos son miembros permanentes. Ellos casi fundadores. Fundadores, exactamente. Ya. Y ellos en este momento trabajan en la homologación de registros, por darle un ejemplo. Ellos trabajan, tienen libre movilidad de sus ciudadanos. El ecuatoriano necesita una visa para entrar a México, por dar un ejemplo. Ellos no requieren de una visa para entrar a México. Tienen la ventaja arancelaria para intercambiar sus productos en esos diferentes países. Solamente por darle un ejemplo, ellos ya tienen un acuerdo comercial entre ellos, y obviamente también el movimiento de divisas es importante. Ya. Entonces, en general es un solo bloque, es el octavo bloque del mundo, y los países se han visto beneficiados no solo en el intercambio de sus productos, pero también en cuanto a la inversión extranjera en la región, que es lo que esto genera. Si es que usted atrae inversión de otro país, usted a la vez está generando fuentes de trabajo. Entonces, en ese sentido es positivo. La declaración de Puerto Vallarta, ¿qué dice? ¿Qué alude? ¿En qué nos cobija en perspectiva? Que básicamente existe la decisión política de los mandatarios de los países, de los miembros permanentes, a que el Ecuador se adhiera como un miembro asociado a la Alianza del Pacífico. En este momento están trabajando como miembros asociados, y esto se concluirá en noviembre, países como Australia, como Singapur, Canadá, me parece que, y Nueva Zelanda. Entonces ellos están entrando en esta etapa como miembros asociados, y el Ecuador empezaría su negociación a raíz de eso, una vez que se integren estos miembros. Los 4 países que conforman la Alianza del Pacífico concentran una población, esto para orientación del público radio oyente, concentran una población de 225 millones de personas. En América Latina y el Caribe, el bloque representa el 37% del Producto Interno Bruto, concentra 52% del comercio total y atrae el 45% de la inversión extranjera directa. Son números muy significativos, mi querido Patricio. Imagínese, Gonzalo, no ser parte de ese bloque es mucho más importante. ¿Y por qué la ceguera de no regresar a ver al Pacífico, que es nuestro océano más natural? Pues no, el que nos corresponde a nosotros en la historia universal, verlo, admirarlo, protegerlo y darle una connotación de mucha influencia comercial o de enlaces comerciales productivos, de iniciativas de emprendimiento, etcétera, etcétera, y de apoyos simultáneos con toda la cuenca, por así decirlo, que cohabita con nosotros en este gran mar, en este océano, el más grande del planeta. Así es, Gonzalo. Mire, fue un error ideológico no haber entrado a la Alianza del Pacífico como miembro permanente a su debido momento.
es un bloque importante, usted ya mencionó las cifras. El Ecuador se dedicó a buscar aliados como la UNASUR, se dedicó a entrar a bloques como el ALBA, y si usted se pone a analizar qué es lo que puede hacer con esos países, a Venezuela lo que se podría exportar es ayuda humanitaria en todo caso, pero nada más. La Alianza del Pacífico es conveniente, es un mercado que está creciendo, es una población de 225 millones de habitantes, muchos productos ecuatorianos se pueden exportar en mejores volúmenes, con mejores condiciones a esta región. Obviamente también paralelamente vamos a tener que trabajar en la competitividad de ciertas industrias que podrían verse afectadas, pero debemos buscar los incentivos adecuados para también protegerlas. Entonces existe mucho trabajo, debemos concentrarnos en tratar de beneficiar en lo que más podamos al sector empresarial, debemos tratar de crear fuentes de trabajo lo antes posible, prepararnos para entrar a estos bloques y la decisión que está tomando el gobierno, y cuando el gobierno toma decisiones correctas nosotros tenemos que apoyarlos, tenemos el deber de apoyarlos cuando abren el Ecuador al mundo. Cuando ingresan a este tipo de acuerdos, se crean el marco regulatorio adecuado para proteger al país de decisiones que se pueden tomar erradas en un futuro. Y esto es muy importante. Los acuerdos comerciales justamente nos blindan de malas decisiones, tal como lo ha hecho el acuerdo con la Unión Europea. El Ecuador, si quiere mantener el acuerdo con la Unión Europea, para darle un ejemplo, no puede irresponsablemente subir aranceles, no puede tomar decisiones en cuanto a la normativa para blindar importaciones. Y esto es un beneficio para el sector empresarial. Esto trae seguridad también jurídica para el sector empresarial, y cuando el gobierno da las condiciones adecuadas para la inversión, se generan nuevas fuentes de trabajo. ¿Qué gestiones de enlace, especialmente en el orden de inversiones foráneas en la metrópoli norteamericana, desde el día de ayer han logrado ustedes con el ministro Campana? Sí, mire, nos hemos reunido con la Cámara de Comercio americana en Washington. Estamos reunidos con el Consejo de las Américas en Washington, con algunas empresas americanas. Las empresas americanas han expresado su interés de invertir en el Ecuador, obviamente siempre y cuando se les dé las condiciones, la seguridad jurídica adecuada para poder invertir y salvaguardar su dinero, ¿no? Entonces existe la voluntad. El Ecuador es un país que llama mucho la atención a las empresas norteamericanas. Sin embargo, hay ciertos temas que aún se deben resolver. Ok. Ya comentaremos aquello para que no nos resulte simplemente un imaginario retórico, sino concreto. ¿Qué se logró en Nueva York? ¿Qué se logró en Washington? ¿Y hacia dónde apunta nuestro enlace con la gran plataforma comercial que se acaba de inaugurar frente al Océano Pacífico en la nación mexicana, en Puerto Vallarta? Hasta vernos. Muchas gracias, don Patricio. Saludos al ministro de Comercio Exterior. Gracias. Vamos con los historiadores. Me siento muy honrado con la presencia de Enrique Ayala. He provocado esta reunión, como se dice, de adrede, una conveniencia para mi auditorio, y Gonzalo Ortiz, dos historiadores, exfuncionarios de gobierno, han sido también parlamentarios, y la gran interrogante, que usted también está revestido de esa preocupación, es el decaimiento de algunas acciones de progreso, por ponerlo en esos términos, de progreso, de desarrollo, de un descubrimiento más enfático de nuestras vocaciones productivas, de nuestro interés comercial, y de hacer de Quito una metrópoli de gran significación como ciudad, no solamente como capital del Ecuador. Usted escribe, doctor Ortiz, la grave crisis de Quito. Hace un señalamiento de las falencias que hemos tenido y de sus preocupaciones que le pido sean factibles conocerlas
este mismo instante, antes de que yo me ponga a leer su comentario editorial muy significativo. Y el doctor Enrique Ayala, con la profundidad que le caracteriza y sus dotes de análisis que posee, nos dará también su opinión. Pero la idea nuestra es por qué Quito no se ha enganchado con el éxito de una urbe progresista. Le detuvieron estos afanes de construir el metro y dedicar la mayor cantidad de sus rentas a ese menester importante, destacable, y que logrará en algún momento un efecto multiplicador importante. ¿Qué comentario le merece a usted esta especie de parálisis motivacional, si cabe el término, de un encuentro con el éxito de una urbe grande como merece la ciudad de Quito ser? Tenga la bondad de tocayo. Bienvenido, buenos días. Gracias, doctora Ayala Mora, por estar aquí. Gracias, Gonzalo. Gracias. Buenos días, Enrique, y buenos días, la audiencia. Yo digo hoy día que no es exagerado decir que Quito está viviendo una de las mayores crisis de su historia. Porque ¿qué es si no es crisis el que haya subido de un año al otro en 64% la pobreza de Quito? Y que las otras ciudades del Ecuador, en las otras ciudades del Ecuador no haya crecido en esa proporción, que las cifras casi no se hayan movido en las otras ciudades. Jamás se había dado en Quito una subida tan radical. Digo subida porque, claro que en el año 2000 hubo más proporción de pobres, pero allá llegamos más paulatinamente, ¿no? Las cifras, estas provienen del reporte de pobreza y desigualdad que sacó el INEC hace pocos días, que asevera que la pobreza por ingresos fue del 24.5% en todo el país. Guayaquil tiene la mayor tasa de pobreza entre las ciudades, 14.1%, mientras que Cuenca presenta la menor, porque actualmente solo tiene 2.8% de pobreza. Quito, mientras tanto, pasó de 7.8 a 12.8. Por eso digo que subió en 64%. Pero peor, Quito es la ciudad que tiene la mayor tasa de pobreza extrema, 4.6. La que tiene la menor es Cuenca de nuevo, con 0.2. Y otra vez Quito fue la ciudad que en el año, es decir, de junio del 2017 a junio del 2018, presentó una variación estadísticamente significativa al pasar del 1.9 al 4.6, es decir, una subida de 142%. Yo decía en el artículo, tocayo, que yo ya vi esto en la campaña electoral hace año y medio, y cuando uno recorre los barrios de Quito, a mí me tocó ser candidato en la zona norte, los barrios pobres de Quito, uno siente la pobreza, siente la desesperación de la gente, y a mí más bien me llamaba la atención que no se reflejara esto en las cifras. Ahora ya están en las cifras, y lamentablemente, esta es una de las columnas que yo no habría querido escribir nunca en mi vida, porque yo solo quiero decir cosas buenas de mi ciudad, pero lamentablemente las cifras nos gritan en la cara. Esto es, claro, usted preguntaba cuáles son las causas, y las causas son varias, ¿no? Y la primera son los 10 años de desgobierno y veleidades y cleptocracia que tuvimos. Luego, obviamente, la caída Quito de alguna manera socapó esa práctica. Y Quito socapó esa práctica, pues había una cantidad de gente que era muy entusiasta, ¿no? Del régimen de Correa. Nuevos ricos. Y algunos se cambiaron su situación económica. Claro, se lucraron de ese gobierno. Pero también luego viene la crisis del 2015, que no hay cómo desconocer la crisis que llaman de los commodities. O sea, se cayó el precio del petróleo y fue muy grave para Quito. Y luego vino la caída de la construcción, que en buena parte se debe a esas leyes absurdas de la plusvalía, de la herencia de Correa, y la falta de inversión. Nadie quería invertir, pues, en un país en que Correa decía, vengan a invertir, pero me reservo el derecho a expropiarles, o vengan a invertir y después voy contra los accionistas. La inversión está paralizada 10 años. Este es el resultado del parálisis de 10 años de la inversión privada. Cuando se acabó la inversión pública,
la caída de no solo de los empleos directos, sino también de los indirectos que genera la labor gubernamental, Quito está paralizada. Y yo digo, y permítanme que con esto termine, también le ha faltado liderazgo al alcalde. Le ha faltado liderazgo. Yo creo que hay un gran trabajo, me he preocupado de enterarme bien de la Secretaría de Desarrollo Productivo. Hay proyectos por 3.000 millones de dólares en inversión que ha hecho Quito Invest. Luego tienen pues la Agencia de Servicios Aeroportuarios, que la empresa que es la que trabaja con el aeropuerto de Quito, y el aeropuerto sigue creciendo y el turismo sigue creciendo. Pero al alcalde le ha faltado liderazgo en este tema, en alianza público-privada con la academia, y qué bueno que está aquí un ex rector de la Universidad Andina y como Enrique, y esa alianza que es fundamental para que la ciudad salga adelante no ha existido. Hay un consejo de competitividad, que ese consejo de competitividad está conformado precisamente por académicos, por los rectores de las universidades, por los dirigentes de las cámaras, por el municipio, y de lo que me entero, el alcalde no ha ido nunca a ese consejo de competitividad, nunca, no ha asistido nunca, y se reúnen cada mes, y el alcalde no ha ido nunca. Estas cosas, pues, ha prescindido al alcalde, le ha parecido más importante otras cosas, ha gastado mucha plata en publicidad. No sé, a él le interesa, yo no sé, yo creo que ha tenido una pésima política de comunicación, pero para él han sido unas veleidades. El metro, por supuesto, que es importante, en que está involucrado además la mayor parte de los recursos de la ciudad de Quito, pero pues es una vergüenza que en la sesión del consejo del día de hoy, por ejemplo, 2 concejales estén con grilletes. No, es la vergüenza más increíble que ha tenido la ciudad de Quito, ¿no? Así que ahí acabo esta primera introducción. Enrique, necesitamos también que usted convalide, doctor, si este diagnóstico de Gonzalo Ortiz corresponde a la coyuntura de la capital de la República, ciudad a la que queremos todos los chagras, efectivamente, para que darnos hay que decir las cosas por su nombre. Bueno, es que efectivamente yo quisiera comenzar por donde terminó Gonzalo su intervención. Siempre se han dado situaciones irregulares en el municipio de Quito, esto es normal en la burocracia, siempre hay alguna cosa que no funciona bien, pero en general el nivel de irregularidad, de corrupción que se ha detectado es inédito, y entonces también eso es un problema grave, pues no es cierto, tener un municipio con tan poca autoridad como para sostener un proyecto de ciudad. Eso es grave porque efectivamente a partir del problema del tránsito surgió no solo del tránsito, sino de la inclusión de nuevas unidades de transporte, surgió un problema que ahora pues efectivamente se ventila en los juzgados, y lo cual hace que el municipio de Quito tenga que afrontarse problemas parecidos a los que está afrontando el gobierno con el caso de la administración Correa. Yo creo que solo puedo decir cosas complementarias de lo que mencionó Gonzalo. Efectivamente, yo tengo 2 impresiones. Primero, todas las ciudades como proyecto de vida, como proyecto colectivo, tienen momentos de alza, momentos de auge, y tienen también situaciones de depresión. Eso pasó con Guayaquil, por ejemplo. Claro. Si estás poniendo el ejemplo de Guayaquil, el ejemplo de Guayaquil es excelente, ¿no? ¿Por qué? Porque después de una época, digamos, de mucha reivindicación local de los patricios, de los notables, de los banqueros guayaquileños, vino un predominio más bien de corte populista en Guayaquil. De los Bucarán. No solo los Bucarán, yo creo que ahí los velasquistas también pusieron lo suyo, y desde luego se dio un deterioro de Guayaquil muy notorio, que fue, creo yo, pues reajustado, que fue enfrentado precisamente por la administración Febres Cordero. Yo creo que puede decirse que la administración social cristiana en Guayaquil es exitosa, no solamente porque habilidades administrativas las tenía Febres Cordero, obviamente eso hay que reconocerlo. Lo que no tenía es respeto a los derechos humanos ni
ni a la honra ajena, y desde luego permitía la corrupción, pero en cuanto a administrador, era buen administrador, como lo ha sido también Nebot. Y entonces ellos han sacado a la ciudad de este marasmo, de esta situación deteriorada que llegó, pero sobre todo lo que pudieron es, y eso es importante, percibir que se puede llevar adelante un proyecto de ciudad. Y esto es lo que ha hecho el éxito de la administración de Nebot, sobre todo. Y es que se ha planteado un proyecto de ciudad que no es suyo, sino un proyecto del conjunto de la población guayaquileña que dice, bueno, vamos a caminar por aquí. Y se va con toda la fuerza hacia ese lugar. No hay que olvidarse que en Guayaquil el año 2000 quebraron los principales bancos. Guayaquil quedó descabezada de su cúpula económica, y sin embargo, a pesar de eso, Guayaquil ha salido adelante como ciudad. En Quito la quiebra bancaria fue mucho menos importante, y sin embargo en Quito la situación económica es más grave. Ahí hay una situación. Guayaquil ha sido una sociedad, y Cuenca también, una sociedad en donde, son sociedades en donde la sociedad civil tiene más impacto. La gente vive menos del Estado y más de actividades económicas particulares. Quito es una ciudad desde la colonia con mucho peso burocrático, y entonces los auges del Estado le impactan. En los años 70... favorablemente. Claro, Guayaquil, Quito crece enormemente con el boom petrolero de Rodríguez Lara, precisamente porque con esos recursos crece la burocracia, crecen las instituciones, en fin. Y luego, de vuelta, pues, Quito ha sufrido el impacto más que ninguna otra ciudad del país por la crisis. Una crisis que no fue obra de Correa, fue parte de la lógica de funcionamiento de la economía mundial y ecuatoriana. Lo que es imputable a Correa es el pésimo manejo de la crisis. Esa es la realidad. Y entonces esta crisis pésimamente manejada, pues impacta en la ciudad como no podía ser de otra manera. Entonces yo no creo que hay responsabilidades, ni siquiera en un gobierno o en otro, las primeras responsabilidades sobre la situación de Quito, ¿no? Quito está vinculada en su historia, en su destino, mucho con la expansión y con el deterioro del Estado, porque Quito es una ciudad donde descansa precisamente la burocracia. Esto no quiere decir, y con esto concluyo, que no cuenten también la buena o mala administración del Estado y del municipio. Creo yo, como Gonzalo dijo precisamente, que a esta situación objetiva de crisis que se iba a presentar de todas formas, el mal manejo de la crisis económica por parte de Correa afectó fundamentalmente a Quito, porque las soluciones o los pretextos que se enfrentaron precisamente afectaron a la ciudad en donde se concentraba la mayor parte del servicio público. Por otra parte, también el municipio de Quito pues ha tenido sus momentos importantes en que regía un proyecto histórico. No me voy a ir a un gran alcalde de Quito que fue Jacinto Gijón y Camaño. Asimismo hay que reconocer, Jacinto Gijón era conservador, pero fue un gran alcalde de Quito, tuvo un proyecto de ciudad, algunos de cuyos elementos duran hasta ahora, como la concepción de ciudad patrimonial, por ejemplo, que la impulsó tanto Gijón y Camaño. Pero para no ir muy lejos, yo quisiera recordar, por ejemplo, que uno de los elementos que fueron más importantes en la administración de Paco Moncayo fue algo que al principio nadie daba medio, que era el recobrar el centro histórico. Yo creo que uno de los éxitos del Paco Moncayo, que al principio estaba en una situación más bien deteriorada en la opinión, pues a mediados de su administración la gente estaba descontenta. No daba pie con bola de comienzo. Yo creo que sí hacían cosas, pero no hizo un proyecto de ciudad. Uno de los elementos básicos de ese proyecto de ciudad fue recobrar el carácter patrimonial de Quito, que no solamente es un honor, sino es un muy buen negocio para la gente, y recobró el centro histórico también para la gente. Es importante que mucha gente tenía una concepción del centro histórico como una especie de mausoleo que había que preservar sin tocar. En cambio que esa administración habilitó, por ejemplo, la ronda, e hizo del centro histórico un sitio en el cual la gente del norte se enorgullecía. Había muchas personas que ni conocían el centro, tenían miedo, y en esa época pues se logró que el centro de Quito se vuelva uno de los ejes del proyecto de ciudad. Entonces eso es un ejemplo de que efectivamente hay elementos para esto. Y por último, yo ahí sí quisiera decirle a Gonzalo que tiene razón. Quito no ha aprovechado sus potencialidades como un centro
de atracción académica, como una capital cultural de América Latina. Con la declaratoria de patrimonio por primera vez en la historia. ¿Eso ha sido una falla fue de la importante. academia o de las alcaldías? Yo creo que ha sido una falla de confluencia. No ha habido ningún alcalde de Quito de los últimos 20 años que le haya dado alguna importancia a este hecho. Incluso Paco Moncayo, y esa es mi crítica a mi gran amigo, el general Moncayo, de quien siempre he destacado sus éxitos. No, nosotros hemos estado planteando, por ejemplo, desde la Universidad Andina, Quito es una ciudad que tenía entonces, ahora tiene 3 centros académicos de posgrado. Ninguna otra ciudad del continente tiene esa característica. Tiene una gran cantidad de universidades, algunas de muy buen nivel, comenzando por la Central. Tiene un espacio cultural muy grande, tiene un centro histórico excepcional. Quito puede ser un centro de convenciones que compita con Cartagena, que compita con las grandes ciudades del mundo, pero eso no se ha promovido. Por ejemplo, la actividad del centro de convenciones del antiguo Hospital Eugenio Espejo es bastante limitada, ¿no es cierto? Porque no se ha logrado hacer de Quito un gran centro de confluencia académica, una capital intelectual, un museo global, pero cargado de actividades. Bueno, además de los museos, claro. No, pero yo creo que hay que pongamos un ejemplo ciudad de eventos bien interesante. Los cubanos, por ejemplo, La Habana. en La Habana tienen un centro de convenciones absolutamente lleno todo el tiempo. Y gente que le guste o no le guste el gobierno cubano va a Cuba no solamente por los atractivos naturales y por un centro histórico muy tan importante como el de Quito, pero mucho menos preservado, mucho menos preservado que el nuestro. Y va ahí porque hay una política de Estado de hacer que se hagan una infinidad de reuniones académicas, de reuniones culturales, y eso hace de La Habana una ciudad con una influencia muy grande hasta ahora. Quito no ha aprovechado eso. Yo he estado planteando eso en el diario El Comercio, en las reuniones de rectores, se lo he dicho. El único que alguna vez me entendió algo de esto fue Andrés Vallejo. Esto, bueno, aparte de Gonzalo, con quien hemos conversado de esto muchas veces, pero por desgracia creo que él también se dirá ¿Se ha desmotivado? No, lo que pasa es que él no ha sido escuchado en esta cosa. Él ha estado también en esto porque no es una cosa única ni personal. Bueno, si retorna a la alcaldía, el general va a tener una palabra. Hay que comprometerle a quien vaya a la alcaldía de Quito, si va Paco Moncayo mejor que mejor, ¿no es cierto? De que si va el vecino, una beta fundamental, Gonzalo, una beta fundamental que hay que llevar adelante. Quito puede ser un centro académico, un centro cultural importante en el continente, y creo que eso le daría recursos adicionales, fomentaría la capacidad hotelera, la capacidad de servicios, etcétera, incluso se movería más el aeropuerto. Yo creo que esto es un asunto que hay que entenderlo así. Mientras se crea que la cultura es una especie de adorno, mientras se crea que la cultura es algo que hay que tolerar para que unos cuantos intelectuales se distraigan, eso va muy mal. Entonces yo creo que este es un elemento básico. Respecto de esto hay que decir, y creo que en beneficio de la actual alcaldía, que está terminado ya el nuevo centro de convenciones, que tiene 8,000 metros cuadrados, que es una cosa espectacular. Pero claro, si no hay un proyecto, si no hay una forma de aprovecharlo, ahí va a ser otro espacio vacío, como a veces pasa con el Eugenio Espejo. El Eugenio Espejo está sirviendo el centro de convenciones para lo que servía antes el Teatro Sucre, para hacer graduaciones de colegios pobres. Para eso le están usando en estos días. Está bien, muy bien que haya un espacio noble para que se haga ese tipo de eventos, pero no solo esos, ¿no? Debería haber mucho más congresos. Si no hay un proyecto claro sobre cómo atraer convenios y congresos, pues no va a haber la utilización del nuevo centro de convenciones en el Bicentenario. ¿A quién le corresponde trazar esa agenda? Básicamente a la alcaldía, pero hay que trabajar como bien dice Enrique, con la academia. Una cosa que yo quería... Una observación pequeñísima. Es que el alcalde nunca ha querido reunirse con las universidades de Quito. Es que no se ha reunido con nadie. Ya digo que no se ha reunido. Jamás. Yo lo he planteado esto personalmente 2 veces, le he dicho que hay que hacerlo. Me dice, ¡uy, qué buena idea! Pero nunca se vuelve a poder conversar con él. Y así es. Yo digo de su propio Consejo de Competitividad, no ha ido nunca. Ahora, yo quiero dar cifras sobre la caída de la construcción, que es gravísima, porque es la mayor generadora de empleo.
Los permisos de construcción en Quito disminuyen y son inferiores a los de Guayaquil, a los de Cuenca e incluso a otras ciudades más pequeñas. La caída de la construcción es gravísima en la ciudad de Quito, eso no está en el artículo. Los préstamos del BIES se han reducido en Quito y eso perjudica totalmente al empleo. Un 30% menos en el último mes. En el último mes los préstamos del BIES en Quito se han reducido en 30%. Y por otro lado lo del Consejo. El Consejo ha tenido paralizado a Quito. Nunca ha habido un Consejo como este, tan malo, tan dividido. Y el alcalde respondió a eso feudalizando la cosa, dando a cada uno de los concejales un poquito de poder. Y claro, ahí dio lugar a la corrupción de grilletes, y a la ineficiencia. Y claro, después viene el reparto de grilletes. Pero yo creo que este consejo ha paralizado a Quito. Los trámites municipales, a pesar del esfuerzo de la Secretaría de Desarrollo Productivo de mejorar la tramitología, los trámites municipales demoran más que nunca. Conseguir una cita, no con el administrador zonal, con una funcionaria de tercer nivel en cualquier administración zonal, uno se demora un mes. Dicen que le van a devolver la llamada. Uno tiene que ir personalmente porque no le devuelven la llamada jamás. En esta alcaldía nunca devuelven la llamada a nadie. Y cuando uno va, dicen, ¿de parte de quién? Y si, no sé, no le suena el nombre o cualquier cosa pasa, ahí le tienen a uno esperando. No, la ineficiencia municipal ha caído, y claro, mientras tanto ha crecido el número de funcionarios. Hay esta agencia metropolitana de control que no controla nada. Siguen pelando cocos en una carretilla a una cuadra del Palacio de Gobierno. El centro histórico está otra vez destrozado. Las ventas ambulantes, el otro día contaba 17 personas en ventas ambulantes en la cuadra entre la Compañía y San Francisco. Le llevé a un gringo amigo que había estado hace 40 años en Quito, fue alumno mío en Centro Andino de la Universidad de Nuevo México, y tal vez también de Enrique, y este señor que amaba Quito y que tenía ese recuerdo, claro, se maravilló de cómo está el centro histórico, pero obviamente era una vergüenza caminar por esa cuadra con 17 ventas ambulantes. Permisividad irresponsable, Total, no se controla nada. Ahora, el Partido Social Cristiano también ha estado largo trecho conduciendo los destinos de la urbe guayaquileña. Y el Jaime Nebot que conocemos admite que ha aprendido ideológicamente a administrar una urbe de la dimensión de Guayaquil, tanto a la ideología de izquierda como a la ideología de derecha. ¿Hasta qué punto esto podría sonar certero y objetivo? Los verdaderos revolucionarios deben abandonar la retórica y la demagogia y sentarse a aprender administración y economía, de la eficaz y de la solidaria, por cierto. Y nosotros hemos aprendido de la llamada derecha el concepto de administrar bien para tener fondos suficientes para invertir, y de la llamada izquierda el de invertir ese dinero en la gente y especialmente en los pobres. Y hemos aprendido también a rechazar y no practicar los excesos y los fracasos de ambas tendencias extremas. Ese es nuestro legado después de tantos años de alcaldía con ciudadanos guayaquileños y ecuatorianos. ¿Admite la izquierda ideológica de que es poco floja para administrar las ciudades, los países? Siempre han habido falencias en sus administraciones, desde el lado no político, sino desde el lado de obra física, de planes, de una actividad productiva más sostenida, qué sé yo. Bueno, Enrique Ayala Mora. Sí, en primer lugar, que Dios le oiga a Jaime Nebot, ¿no es cierto? Que realmente veo que a los 70 y pico de años ha reconocido que la izquierda tiene valores, que tiene posibilidades de comunicar un proyecto y que haya aprendido. Me alegro mucho. En segundo lugar, yo creo que este mito de que la izquierda es mal administradora es realmente una gran mentira. Para no poner sino un caso histórico en Europa, los mejores alcaldes de Italia eran comunistas o socialistas.
los mejores alcaldes que hubo en España, incluso en tiempos de la ¿En Italia o en España? En Italia, estoy hablando de los grandes alcaldes de Roma, incluso en las barbas del Papa, tenían alcaldes de izquierda que eran buenos. En España, uno de los mejores alcaldes de Madrid, aún en la época de la terminación del franquismo, era un socialista, Tierno Galván. El viejo profesor. Claro, ¿no es cierto? Y luego también en América Latina, una de las razones por las cuales López Obrador barre en la Ciudad de México es que fue un muy buen alcalde de México. Y otra de las razones por las cuales Petro ganó en Bogotá fue porque fue un gran alcalde de Bogotá, pese a un boicot irracional que la extrema derecha le hizo. De manera que si hay gente que ha fracasado en la derecha y en la izquierda como alcaldes, es indiscutible. Pero así como yo reconozco que en Quito ha habido alcaldes de derecha muy exitosos, es absurdo pensar que la izquierda por definición no administra bien. ¿Y si le dicen nombres? Aquí en Quito, bueno, es que... Administradores de la urbe de connotación izquierdista, ¿quiénes? Propiamente exitosos? Alcaldes de izquierda en Quito no ha habido. Pues entonces ese es lo más cercano a eso, era el alcalde de Alianza País, pero con la sombra de Correa no creo que podía ser alcalde bueno nadie. Pero sí puedo decirles quiénes han sido buenos alcaldes en otras ciudades. De los mejores alcaldes. Por ejemplo, en Ibarra, Cuenca y en Ibarra. En Ibarra, por ejemplo, Juan Francisco Lioro, Alfonso Pasquel fueron excelentes alcaldes. Y en Ambato, los alcaldes socialistas de Ambato fueron muy importantes. Bueno, pero no nos peguemos mucho a la historia, Gonzalo. Lo que sí me parece es que este concepto, más bien dicho, práctico, este concepto eclético que ha planteado Nebot para una alcaldía, es valioso para todas las alcaldías. Realmente uno no puede hacer una alcaldía con criterios estrictamente ideológicos, regidos como podría ser la conducción del Congreso, sino que tiene que ir a lo práctico y saber que las ciudades son diversas, que la gente que vive en las ciudades piensa distinto, la mayoría no le interesa la política y tiene que entonces proceder de acuerdo con eso. La ideología sí tiene un peso específico en la administración de las urbes, le pregunto a Gonzalo Ortiz. Sí, ha tenido. Por supuesto, y por eso es que se necesita un sentido social para administrar una ciudad. Creo que ha sido un poco la tradición de los alcaldes de Quito, ha sido un poco la tradición el preocuparse de lo social, pero sobre todo en el siglo XXI, el municipio logra tener las calidades, las condiciones de un gobierno local, y un gobierno local que tiene todas las competencias, que debería tener todas las competencias, y tener un sentido social no solo es tener unos guaguacentros. Tener un sentido social es preocuparse justamente de la generación de empleo. ¿Por qué de los pocos fondos que le quedaban a la municipalidad después de dedicar tanto al metro, que sin duda a la larga va a tener un buen efecto, por qué no se dedicaron a hacer obras en los barrios con la gente de los barrios, que es donde hay desempleo? Es que esa era la forma de responder. Ya, pero no atendiendo ¿qué tipo de vocaciones sociales? La vocación social es generar empleo, sobre todo y ante todo. No, esa no es una vocación de la gente. Ah, de la gente. De los administradores. Los administradores de los líderes son los que, empresariales. son los que tienen que generar empleo. De conectarse con... Y a la empresa le ha faltado, a la empresa le ha faltado, por supuesto, ya decía yo que es difícil invertir después de esta década, pero ya es hora de que empiece a hacerlo. Me pasa algún dato que tal vez tenga que ver con este cosa de las cifras, este problema de las cifras, de esta subida es impresionante, terrible de la pobreza en Quito, que tiene que ver con la migración, de gente que llega en situación de mucha pobreza, y eso puede ser que se refleje en las cifras. No tengo datos cuántos serán los migrantes del Ecuador y de afuera, pero no porque sean una carga para Quito, sino porque vienen en condiciones de mucha pobreza. Quito fue durante muchos años la ciudad más próspera del Ecuador, y sigue siendo. Ahora tenemos el PIB más grande de todas las ciudades, ya le pasó a Guayaquil en PIB, pero es indispensable que desde la municipalidad haya un liderazgo suficiente para integrar las fuerzas y para generar el ambiente de confianza. Por ejemplo, sé que ya está listo el proyecto de una zona
especial de desarrollo económico, una sede con Z, en la zona del aeropuerto, que siempre se pensó así, desde Fantástico. cuando se tenía previsto la construcción del aeropuerto, y en la época de Paco Moncayo se pensó que allí tenía que desarrollarse una zona de alta incidencia tecnológica y de inversión, y ya se tiene listo el proyecto. Se han demorado muchísimo, pero Ya, bueno, ¿qué ahí está. reúne Entonces, ese proyecto para tener una mejor idea? creo que ¿De tu iniciativa o de la iniciativa de...? sí, eso ha preparado, me parece, con varios estudios y consultorías y demás, la Secretaría de Desarrollo Productivo. Álvaro Maldonado es el secretario de Desarrollo Productivo, antes estuvo, creo, Juan Carlos Holguín. Y lo que básicamente se pensaba ahí es que esta zona tenga una liberación de impuestos, un tratamiento especial, porque estando al lado del aeropuerto podía generar, además de exportaciones, con unas condiciones especiales de zona franca. Entonces, esta zona puede ser uno de los destinos futuros de Quito, siempre y cuando se controle la especulación inmobiliaria en los alrededores, ¿no? Y generar empleo para esa zona sería importantísimo, y para integrarse con las academias. Lo que decía Enrique, Quito tiene tan buenas universidades, una red de universidades. ¿Para qué fueron a hacer el IACHE? Que perdonen ustedes, zimbabureños, que esa fue una idea, yo creo que un sueño, pero un sueño muy mal llevado, con un desperdicio tremendo. Ya vemos que muchas cosas se hicieron para robar, hay que decirlo con esos términos. ¿Cómo es posible que se hayan contratado como se contrataron esos edificios que ni siquiera pueden tenerse en pie? Entonces, Quito tiene ahí la potencialidad para el futuro, y por tanto lo que tiene que hacer es consagrarse a eso, ¿no? La generación de empleo es la clave para cualquier cosa que se tenga que hacer en Quito. Yo digo que eso es más importante incluso que las vías, incluso que la movilidad, incluso que el taxismo. Porque la generación de empleo va contra otra preocupación fundamental de los quiteños, que es la inseguridad. La inseguridad, en la que no se ha trabajado suficientemente. Ya renunció el municipio, le dejó a la policía que haga todo lo de la seguridad, y no ha trabajado con los barrios de aumentar la seguridad. Yo creo que ahí también han fallado los secretarios de seguridad de esa oficina, que ha crecido con mucha gente, pero que no se ha hecho mucho, y por eso una de las preocupaciones, junto con el desempleo, en todas las encuestas sale que una preocupación creciente de Quito es la inseguridad. El celo que tiene Jaime Nebot en la ciudad de Guayaquil por las elecciones del 19, las seccionales, el celo que caracteriza a todos nosotros con nuestras pequeñas urbes de donde procedemos, Enrique, sí nos debe convocar a pensar que Nebot está coqueteando la Plaza Grande, el Palacio de Carondelet, o algo por el estilo, pero mira lo que dice. No voten por los candidatos, voten por ustedes mismos. Los candidatos son solo medios para solucionar sus problemas. Los de ustedes, no los de ellos, como frecuentemente pasa. No tengo duda de que ustedes no se van a equivocar de objetivos, pero cuidado, se equivocan de persona. Algunos que parecen salvadores acaban siendo los peores sepultureros del presente y del futuro. No permitan eso. El hombre está obsesionado naturalmente por mantener el ritmo de progreso, de actividad constructiva, de programación muy nutrida para su gobierno seccional, de que no abandonen, digamos, ese recambio histórico que ha sufrido Guayaquil inequívocamente. Pero hay que pensar también en el liderazgo nacional, y allí, ¿cómo están las izquierdas y el centro izquierda, Enrique? Bueno, Gonzalo, yo creo que eso sería un motivo de otra conversación, porque es un poco larga. Yo creo que efectivamente hay una recomposición de la derecha alrededor de Nebot. Y quiero aclarar una cosa, nunca ha renunciado a su ideología. Yo no he dicho que hay que renunciar a la ideología cuando uno ejerce una función, sino que en la práctica no tiene que regirse solamente por elementos ideológicos, sino también por elementos que le da la coyuntura y por la necesidad de percibir lo que la gente está queriendo.
Esta es una combinación importante, ya digo, que se ha dado en los más grandes pensadores y en los más grandes ejecutores, en los más grandes funcionarios. El propio Gijón y Camaño nunca dejó de ser conservador, pero tuvo que entender que ya se abría un Estado laico, que ya era la situación distinta del Quito que él había nacido, y entonces tuvo un esfuerzo progresista, modernizante de la ciudad. Entonces, yo creo que... Un historiador se torna... ¿Qué te digo? Un historiador bien intencionado se torna pragmático. Cuando le toca hacerlo, hay algunos historiadores que no les ha tocado porque se han pasado solamente en el campo de la investigación y la docencia, pero otros como Gijón y Camaño les tocó ser alcaldes, y que y ella había sido presidente del consejo, ¿no? Pero fue realmente un hombre muy práctico. Pero esa es una observación. La segunda observación que me parece es que efectivamente el agrupamiento que se está dando en el Ecuador es un agrupamiento muy complejo, muy raro, pero sí es importante, y esto es lo único que voy a mencionar sobre el tema de la izquierda, y es que en el país se ha levantado una izquierda progresista, anticorreísta, que un tiempo éramos muy pocos, que lo hicimos ya hace años, y que ahora mismo ha crecido en el país, que no quiere tener el beneficio o el prejuicio de ser herederos de Correa. Correa no era de izquierda, es un farsante, ya lo estamos viendo, y creo que la izquierda ecuatoriana tiene la obligación de recomponerse, de reorganizarse a partir de principios y de afrontar nuevas realidades. ¿Y tu consejo cuál es? Bueno, es eso, hay que, de momento, más que pensar en las elecciones, hay que pensar en reconstituir una fuerza histórica que creo yo que es muy importante. En estos días... Del centro a la izquierda sería, yo creo, ¿no? Primero hay que reconstituir las organizaciones políticas. Esto suene un poco feo, un poco raro a los oyentes que no les gustan los partidos. Sin partido. Sumérgete por única vez en el mundo deslumbrante de Amaluna. No te quedes fuera. Compra tus entradas ya en Ticket Show. Nadie te hace soñar como Cirque du Soleil. Auspiciante oficial, Quito Alcaldía. Invitado por Banco del Pacífico. Auspiciado por Ford, Swiss Hotel, Aseguradora del Sur, Cinemark y Metro Ecuador. Producido por Global Shows. Este 26, 27 y 28 de julio, cuidarte será fácil de verdad. Aprovecha nuestros días Beris. Hasta el 30% de descuento en los paquetes médicos. Y recuerda que el mejor tratamiento es la prevención. ¿Sabes qué pasa si tomas 2 cucharaditas de Birm al día? Que al poseer una altísima concentración de antioxidantes, evita el daño y envejecimiento de tejidos y células, fortaleciendo tu cuerpo para mantenerlo en óptimas condiciones, previniendo así las enfermedades. Birm, con patente americana. Conoce más en www.birm.com. De venta en las principales farmacias. Dosis recomendada, 12 ml cada 12 horas. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. No consumir durante el embarazo o la lactancia. Patente US 72501800B2. Tu Mastercard vale más que tu efectivo, porque te permite tener un mayor control de tus gastos. Te ofrece beneficios en tus lugares favoritos. Y lo más importante, es mucho más seguro que tener tu dinero en el bolsillo. Conoce más en www.latinoamerica.mastercard.com. Porque los 120 años de Renault se celebran a lo grande. Botamos la casa por la ventana. Aprovecha los nuevos precios increíbles. Nuevo Renault Duster, ahora desde $22,990. Incluye bono de $1,000. Un país se construye desde su educación. Por eso contribuimos a un mejor Ecuador. Desde las aulas, con más de $11 millones anuales en becas otorgadas y 13.600 graduados en el campo laboral. Beneficiamos a 465.000 personas a través de proyectos de vinculación social. Fortalecemos la educación con los más altos estándares. Contamos con 13 carreras acreditadas en Chile y somos la única universidad de Ecuador con acreditación oficial en Estados Unidos. Llevamos 24 años impartiendo valores morales y ciudadanos y seguiremos porque creemos en Ecuador y nuestra responsabilidad con él. UDLA, estamos construyendo un país que ama lo que hace. Fin de espacio promocional y publicitario. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 9:4. Acaba de atender a la prensa el señor presidente del gobierno español, don Pedro Sánchez. Es una cuenta verificada en este encuentro que acaba de inaugurarse hace algunos minutos con el presidente de la República del Ecuador, según reza un avance informativo del Palacio de la Moncloa. Lenín Moreno dice
hemos firmado un convenio de cooperación policial. ¡Qué buena nota! Hemos firmado un convenio de cooperación policial en la lucha contra el crimen organizado, transnacional. Y hemos conversado sobre las relaciones entre nuestros países y respecto de la comunidad ecuatoriana en España, la comunidad ecuatoriana en Madrid, la comunidad ecuatoriana en Barcelona, en todas las grandes y pequeñas poblaciones de la territorialidad española. Y Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de lineamiento socialista, al que pertenece también con visión más estratégica, bastante más pragmática, el presidente Lenín Moreno. Ahí vemos una fotografía, sí, una fotografía que podemos ilustrar. Ya están los dos presidentes de Estado. No sé si podrían enfocar para que nos espíen por el lado de los celulares y los monitores computarizados. Tenga la bondad. Exacto, ahí ya están. Y de lo que están hablando precisamente, señoras y señores, es de este primer convenio que han suscrito hace contados instantes para gestar una cooperación y una ayuda española, así como nos requiere España una ayuda ecuatoriana para combatir al crimen organizado, especialmente el de las drogas. Debe versar sobre aquello y no sobre otra cosa. Lo más significativo y preocupante para los dos presidentes será el tema de la cooperación policial en la lucha contra el crimen organizado. Ese es un crimen organizado transnacional. Han conversado sobre este tipo de elementos y relaciones entre nuestros países con la comunidad ecuatoriana allá en España. Aquí también hay una colonia de españoles bastante importante, pero lo que nos agrada es la firma de este convenio de cooperación policial en la lucha contra el crimen organizado. Porque los amigos que están ahorita en las esquinas aledañas al Parque La Carolina especialmente, están muy interesados en los negocios, ustedes saben de qué, y están haciendo escenario y epicentro, lastimosamente, de esos contactos en tierra ecuatoriana, aquí en la ciudad de Quito y también en los puertos y urbes de Ecuador. Así es que buenas las relaciones entre nuestros países, sonrisas carismáticas de Pedro Sánchez, para ser cortés, con el mandatario que está este momento recibiendo. Exactamente, muchas gracias. Ahí está, en cambio, en el Palacio de la Zarzuela, ¿no? Está con el rey. Ay, muy sonreído. Se le ha pasado ya el chuchaqui que le gestó la señora, ¿cómo se llama? La esposa, sí. La esposa del rey. Leticia. Sí. Entonces, nuestro presidente está mejor en la Moncloa que aquí. No salió a recibirle doña Leticia. Bueno, muchas gracias. Hasta mañana. Buenos días. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Inicio de espacio promocional y publicitario. 63 años cuidando tu visión. Gracias por nosotros. En verano nos ocupamos de la salud visual de los jóvenes y niños. Si ves que los ojos de tus hijos se irritan, sufre constantes dolores de cabeza o ha perdido el interés por la lectura en los estudios, necesita un examen visual. La Clínica Santa Lucía, pensando en los más pequeños de casa, te recuerda la importancia del chequeo de la visión antes del inicio de clases. Si deseas una cita, llama al PBX 2274-900 o ingresa a nuestra página web www.clinicasantalucia.com.
santalucia.com.es. Estamos ubicados en la Suiza 209 y Eloy Alfaro. Visítanos en Facebook. Clínica Santa Lucía, su visión es nuestra misión. Requisitos para postularse al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En la CNT vivimos la fiesta Julianas entregando obras y servicios de calidad. Saludamos a la Perla del Pacífico por sus 483 años de fundación. Bienvenidos a esta edición de homenaje al puerto principal. Inauguramos 3 centros integrados de servicios en los centros comerciales más importantes de Guayaquil. Tuvimos el honor de la presencia del ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Guillermo León. Más de 17.000 usuarios serán atendidos mensualmente en los nuevos centros integrados de servicios CNT, ubicados en el Mall del Sol, City Mall y San Marino de la ciudad de Guayaquil. Esta entrega a la ciudad se la realiza con el liderazgo del administrador de la Regional 5, Alex Anchundia. En estos centros integrados de servicios se atienden todas las necesidades de nuestros clientes y abonados. Los usuarios tendrán acceso a servicios de recaudación, adquisición de planes y equipos, tanto móviles como fijos, traslados de servicios, sesiones de derechos, reclamos de facturación y recibir asistencia técnica. Vamos a seguir innovando para estar a la vanguardia de toda la tecnología y creo que especializarnos y diferenciarnos de la competencia por el servicio y la experiencia del cliente. La entrega de estos 3 centros integrados de servicios representan para mí una importancia vital, porque estamos dando una nueva imagen, una nueva cara de lo que es esta empresa ecuatoriana, de los ecuatorianos. Los horarios de atención son de lunes a sábado desde las 10 horas a 21 horas y los domingos desde las 10 horas hasta las 20 horas. Con una visión altamente estratégica, buscando el crecimiento y la rentabilidad financiera de la empresa. Así es nuestro gerente general, economista Darwin Romero. Este es su mensaje por la fiesta Julianas. Gratitud y compromiso son los 2 conceptos que se me vienen a la mente al pensar en Guayaquil. Gratitud por el referente histórico, económico y social que nuestra ciudad representa para todo el Ecuador. Ciudad que dio a luz no solo a hombres y a mujeres que marcaron hitos importantes en la historia del país, sino a toda una estirpe de emprendedoras y emprendedores que a lo largo del tiempo se han convertido en motores productivos de nuestra nación. Hablamos de gente alegre, de gente solidaria, transparente, comprometida. Hablamos de gente buena. Guayaquil a lo largo de su historia ha acogido a ecuatorianos de distintas latitudes. Los ha conectado, han trabajado en un objetivo común, que es el de hacer grande a la tierra huancavilca y al país entero. Tomamos de ahí este compromiso y lo proyectamos a la CNT para continuar uniendo a todos los guayaquileños, a los de Mapasingue, de los Guasmos, de La Prosperina, de Bastión Popular, de Urdesa, de Miraflores, de San Borondón, todos absolutamente. A nombre de cada uno de los colaboradores que formamos parte de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, nuestro abrazo de país a Guayaquil en sus fiestas de fundación. ¡Que viva Guayaquil de mis amores! Con la presencia del ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, graduamos una nueva promoción de técnicos integrales, capacitados para la mejor atención a nuestros usuarios. Gracias al convenio firmado con el Colegio Vicente Rocafuerte, ahora sus estudiantes harán pasantías y visitas para fortalecer con la práctica los conocimientos académicos. Desde el 2013, en la Escuela Técnico Integral de la CNT, continuamente se fortalecen los perfiles de nuestros profesionales y crece el desempeño de nuestros técnicos integrales. Esta alianza estratégica está funcionando no solamente para la formación integral de ustedes, de los trabajadores, en este caso de CNT. Contenidos en telefonía fija hasta internet y televisión permiten que más de 1.600 técnicos integrales entreguen servicios de calidad a nuestros usuarios. El cliente va a sentirse muy satisfecho y muy tranquilo al ver personal con experiencia que pueda acercarse a su casa, que pueda resolver sus problemas. Mejoramos los estándares de servicio a través de un proceso de enseñanza apoyado en contenidos de vanguardia y con herramientas de última tecnología. Continuamos celebrando Guayaquil, ahora con el primer Festival Deportivo y Artístico de la CNT. Fútbol, básquet, atletismo y juegos de cartas
fueron las disciplinas en las que compitieron 32 equipos de las provincias de Guayas, Los Ríos, Bolívar y Santa Elena durante el primer Festival Deportivo y Artístico 2018 de la CNT. Nos preocupamos porque ustedes tengan un buen clima laboral, que lleven a la empresa en su corazón, la mantengan, la fortalezcan y la hagan crecer. En este espacio de fraternidad, el ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Guillermo León, fue nombrado capitán de la CNT. Estas fueron sus palabras. Temen por su empresa. Es una linda empresa, la vamos a llevar adelante y vamos a triunfar, vamos a ser la mejor empresa del país. En ambiente de fiesta y para consolidar el liderazgo de la CNT, nuestro gerente general lanzó la canción de la CNT. El Ecuador entero la cantará y la bailará con la alegría con que trabajamos en la empresa de los ecuatorianos. CNT, lo que eres nos hace grandes. Y cerramos este noticiero con nuestra canción. Les invitamos a seguirnos en redes sociales e informarse a través de la cuenta oficial de nuestro gerente general en Twitter. ¡Y que viva Guayaquil! Gracias por habernos acompañado.